Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con el concepto de función cuadrática y luego nos vamos a dedicar a explicar cómo resolver las ecuaciones de segundo grado por varios métodos. Antes de eso tengo que decirles que existen varios tipos de funciones. Una función es aquella en la que se asigna a cada elemento del conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada. Probablemente ya ustedes estaban familiarizados o han aprendido en cursos anteriores, tal vez en secundaria, el concepto de función cuadrática. Por ejemplo, f de x igual a, por ejemplo, f de x igual a 6x al cuadrado más x menos 2. Eso es una función de segundo grado. Y ese tipo de función cae en la categoría de función algebraica y función polinómica. Hay otros tipos, por ejemplo las funciones racionales, radicales, funciones a trozos que no son continuas totalmente. Están las funciones trascendentes que en los cursos de precálculo ustedes se van a familiarizar con ellas, entre las que están las funciones exponenciales, logarítmicas y la trigonométrica. Bueno, y dentro de las funciones polinómicas vamos a encontrar las funciones constantes, las funciones de primer grado, como las ecuaciones simultáneas que ya habíamos visto en clases anteriores, y las funciones polinómicas cuadráticas, que son a las que nos estamos dedicando en este momento. ¿Qué generalmente se hace para trabajar con una función de este tipo? Bueno, lo primero es que cuando se dice f de x estamos diciendo que el valor de la función depende del valor que asuma x en cualquier momento. Y eso se puede escribir de otra manera. También se puede decir y es igual a 6x cuadrado más x menos 2. O sea que decir y o decir f de x en este caso es indistinto, porque el valor de la función se grafica precisamente en el eje y cuando trabajamos con el plano cartesiano. Pero en el caso específico de esta función, ¿cómo nosotros la trabajáramos? Bueno, normalmente hay dos formas de entenderla o de visualizarla geométricamente. Una de ellas es trabajar con una tabla de valores en la que se le asigna un conjunto de valores a la variable independiente, que es x, y calculamos los valores que va asumiendo la variable dependiente, que en este caso es y o f de x. Esa es una forma. Por ejemplo, nosotros pudiéramos aquí construir nuestra tabla de valores y, teniendo x aquí, buscáramos cuáles son los f de x o y, como quiera que le llamemos, correspondientes para cada valor de x. O sea que nosotros asignaríamos valores arbitrarios a x, por ejemplo desde menos 2 hasta 2, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Yo he escogido esos valores arbitrariamente porque me parecen razonables. Luego vamos a calcular cuál es el valor de f de x para cada valor de x, de los que hemos asumido. O sea, aquí estamos graficando. Vamos a buscar ahora los f de x tales que x están incluidos en el intervalo de menos 2 hasta 2. Entonces, ¿cuánto sería f de menos 2? O sea, la función evaluada en menos 2 sería 6 por menos 2 elevado al cuadrado más x, en este caso es menos 2, menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4 por 6, 24, más por menos, menos 2, menos 2. Y eso es igual a 20. O sea que f de x, cuando x vale menos 2, es 20. Luego, f de menos 1 es igual a 6 por menos 1. O
sea, por x al cuadrado, estamos trabajando con esta función 6x al cuadrado, 6 por menos 1 al cuadrado, porque es el valor que hemos asumido para x ahora, más menos 1 menos 2, o sea, más x menos 2. Y eso sería 6 menos 1 menos 2. Y equivale a 3. O sea que f de menos 1 es igual a 3. Y por último, f de 2, que sería 6 por 2 al cuadrado más 2 menos 2. Más 2 y menos 2 da 0. 2 al cuadrado 24. 4 por 6 sería 24. Entonces, aquí vemos que cuando el dominio, o sea, los valores en x van desde menos 2 hasta 2, entonces los valores en y o en el codominio van desde 20 hasta 24. Esto que estamos aquí explicando, el concepto de función cuadrática, lo hacemos a modo introductorio. Es importante que hagan su propia investigación sobre la función cuadrática, porque este tutorial no es sobre funciones, sino sobre ecuaciones de segundo grado. Pero quise simplemente, a modo de introducción, para que entiendan el concepto luego del gráfico de la función correspondiente a una ecuación cuadrática, que entendieran el concepto de una manera muy general y además muy simple, el concepto de una función cuadrática. Aún así, aunque podemos nosotros graficar la función asumiendo este conjunto de valores, hay una forma un poco más eficiente de hacerlo. Aún así vamos a tratar de graficar asumiendo este conjunto de valores. Le asignamos valores a x y a f de x, podemos asignar que al escala, vamos a asumir que cada cuadrícula valga una unidad. O sea, aquí tendríamos 1, aquí tendríamos 2, aquí tendríamos menos 1 y aquí tendríamos menos 2 para el eje x, y en el eje y aquí tendríamos 1, 2. Si por ejemplo, si graficamos menos 2 con 20, quedaría fuera del plano, será por allá arriba, ¿verdad? Menos 1 con 3, o sea que si eso es menos 1, puedo proyectar paralelo al eje y menos 1 con el valor correspondiente en 3. Y este sería el punto menos 1,3. 0 con menos 2, 0 en x y menos 2 en y, eso está sobre el eje y, pero en el lado negativo, porque aquí f de x vale menos 2, o sea, y vale menos 2. 1 con 5, 1 positivo con 5, 5 está por acá en y el 1 está por acá. O sea que este punto aquí sería 1,5. Y luego tengo 2 con 24. 2 con 24 también me queda fuera de la escala, igual que ocurre con menos 2 y 20. O sea, estos dos valores están un poco alejados de la escala, por lo cual graficaríamos simplemente estos valores. Yo sé por la experiencia ya que una función cuadrática debe dar como resultado una parábola, y en este caso específico una parábola que abre hacia arriba. Sin embargo, la información que yo tengo aquí disponible no es suficiente para graficar la parábola, por lo cual generalmente uno no solo utiliza la tabla de valores, sino que uno prefiere apoyarse de un conjunto de valores que se escogen previamente, que se identifican previamente, que son los valores en los que se corta al eje x, o sea, en los que f de x vale 0 y el valor correspondiente al vértice de la parábola. Para eso hay fórmulas, es decir, lo primero que haríamos para poder identificar esta parábola es los puntos en los que la parábola toca el eje x y el punto mínimo de la parábola en caso de que abra hacia arriba, o el punto máximo en caso de que abra hacia abajo. Esos dos puntos se denominan vértice de la parábola y se encuentran en las coordenadas
El vértice está en menos b sobre 2a, 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Buscar esa información y buscar los puntos en los que la parábola toca el eje X es muy importante. Pero ¿cuándo la parábola va a tocar el eje X? O sea, imagínense una parábola cualquiera en este plano. Sumamos esta parábola. ¿En qué momento la parábola toca el eje X? Bueno, la parábola toca el eje X justo en el momento en el que y es igual a 0. O sea, si está sobre el eje X, cualquier punto que esté sobre el eje X hace que y valga 0. Cualquier punto que esté sobre el eje Y hace que X valga 0. Por lo tanto, cuando y es igual a 0, se toca el eje X. O sea, ¿quién es y? Y es el mismo f de x. O sea, cuando f de x es igual a 0, se toca el eje X. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos encontrar en qué punto esa parábola, la correspondiente a esta ecuación, toca el eje X, tendríamos que igualar esa ecuación a 0. O sea, tendríamos que decir que f de x es 0. Y da lo mismo escribirlo de esa manera que escribirlo como 6x cuadrado más x menos 2 es igual a 0. Y ya esto es una ecuación, es la llamada ecuación de segundo grado, que tiene dos soluciones. Una ecuación polinómica tiene tantas soluciones como grado tenga la ecuación. Una ecuación de segundo grado tiene, por definición, dos soluciones, que pueden ser iguales, pero nunca es una solución. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Resolver ese sistema de ecuaciones para identificar los dos puntos en los que la parábola toca el eje X, encontrar el vértice, y entonces se podría graficar la función polinómica correspondiente a f de x igual a 6x cuadrado más x menos 2, solamente teniendo en cuenta el vértice, esos dos puntos y tal vez algún otro punto de referencia, y sin tener que graficar o elaborar esta tabla de valores que escribimos inicialmente. Eso nos ahorra un poco de trabajo a la hora de que nosotros trabajamos con las funciones polinómicas. Entonces, a partir de ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a trabajar con las ecuaciones de segundo grado y a graficar la función polinómica correspondiente a esa ecuación a partir de la información que se obtiene de la misma ecuación, es decir, del vértice, el lugar del vértice, y de las soluciones de esa ecuación, de la ecuación dada. Entonces vamos a obtener los puntos en los que la función correspondiente a esa ecuación toca el eje X. Vamos a ver las ecuaciones de segundo grado.